Hola, soy Shaya Cañidalgo. Hoy procedo a exponer mi proyecto de investigación de tesis. Quiero empezar con una anécdota. Desde pequeña, por problemas respiratorios, limitaron la cantidad de cuentos en mi habitación. Esto llevó, con ayuda de mis padres, a explorar el mundo digital, donde redescubrí mis cuentos favoritos. Procedo a presentar mi investigación, tema análisis de la adaptación de cuentos tradicionales infantiles en medios digitales interactivos. La problemática se encontró en la narrativa visual, que es algo que los libros tradicionales y digitales tienen en común, pero Pombo 2020 añade que su finalidad es como una estructura y orientado al lector en relatos con fines críticos y de aprendizaje. Salina 2019 objeta que esto es limitado por imágenes y texto, especialmente de carácter interactivo, que desemboca en la experiencia de usuario con principios de diseño, llevando así a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo los medios digitales adaptan cuentos clásicos y tradicionales mediante la interactividad libro-lector? Por eso se formuló como objetivo principal analizar los medios digitales que adaptan cuentos tradicionales mediante la interactividad libro-lector, y como objetivos específicos identificar los métodos y técnicas utilizadas en la adaptación de cuentos tradicionales para medios digitales, examinar las herramientas visuales de adaptación y digitales en considerando la mejor experiencia del usuario, y examinar las herramientas visuales en adaptaciones digitales considerando cómo mejorar la experiencia del lector. La pertinencia de la investigación radica en mostrar cómo la interactividad y los principios de diseño actúan como elementos clave en la digitalización de cuentos tradicionales. Se categorizaron tres elementos, que en este caso serían adaptación de la narrativa visual, experiencia interactiva y complejidad e interés. Estas fueron formuladas a raíz de las fuentes citadas en el documento de investigación. Esta, de paso, es una investigación cualitativa, no experimental y descriptiva. Por usar elementos relacionados al tema, por el análisis de métodos empleados en la adaptación de cuentos tradicionales digitales, y con la finalidad de examinar, identificar y analizar los métodos que son empleados en la adaptación de medios digitales. Las categorías, en este caso previas, poseen en la primera cuentos interactivos tradicionales, plataformas de lectura interactiva y cuentos ilustrados. En la segunda serían lectura animada y cuentos en elementos móviles, y finalmente en el tercero, modos de lectura, fluidez y el uso de herramientas para poder generar los hallazgos y los instrumentos para el análisis. Para eso procedo a la construcción de las herramientas: una ficha técnica con datos del corpus, una enfocada a la adaptación e interactividad, mientras que otras dos fichas enfocadas en el papel de diseño gráfico, en la narrativa visual y elementos que lo componen, y tres entrevistas a tres expertos para analizar el comportamiento del usuario. La muestra y corpus se emplea en este caso tres cuentos tradicionales: Pinocho, Los Tres Cerditos y El Flautista de Hamelin, siendo estos elegidos por manera de conveniencia. También se seleccionaron tres plataformas diferentes: Viva Leer, Mundo Primaria y Árbol ABC. Son plataformas de máxima variabilidad, abordando de manera distintiva la interactividad. Y finalmente tres expertos para las entrevistas. Uno que sería para muestra ligeramente la estructura de las herramientas. En este caso, ahora se muestran los módulos previamente explicados, pero con la finalidad de analizar cómo funcionan cada una de las plataformas, cómo abarcan la interactividad por el cuento y por separado, lo mismo con las otras dos fichas, pero enfocados en propiedades y elementos de diseño en la narrativa de cada cuento por plataforma, y en conjunto con las entrevistas, que sería un ilustrador a un diseñador web y un diseñador de UX UI. Los tres hallazgos en este caso se categorizaron en adaptación de cuentos tradicionales, interactividad en la hipertextualidad, retos en la adaptación e interactividad. En la primera, en este caso, sería la ilustración como medio predominante. Las imágenes han pasado de ser complemento a convertirse en un medio clave de comunicación, enriqueciendo la narrativa y captando la atención del lector. Por ejemplo, Viva Leer, y en este caso va captando la atención del lector, en este caso sería la dominación de la narrativa, mientras que Mundo Primaria y Árbol ABC son secundarias al texto. Iconicidad, en este caso sería el segundo punto, y variación de personajes. Los personajes presentan diferencias en diseño, antropomorfismo y género, manteniendo una iconicidad que los hace reconocibles. Hablo de los tres cuentos, lo que enriquece el relato y atrae al lector. En el caso de Pinocho, de Viva Leer y de Árbol ABC, poseen rasgos como textura, nariz y ropa,
Sin embargo, en mundo primaria, a pesar de no poseer las texturas, sigue siendo Pinocho por los rasgos mencionados. 3. Contexto ambiental en ilustraciones. En este caso, las ilustraciones varían en el ambiente según la escena, manteniendo nuevos significados al relato y profundizando la comprensión. Las tres, de hecho, en este ejemplo, contienen un fondo base que se dan con las casas y el valle mismo. Sin embargo, Viva Leer, diferencia Mundo Primaria y Algo al ABC, muestra una profunda composición del tiempo usando el fondo como base. En el estilo visual y fidelidad del texto. En este caso, las variaciones estilísticas como tradicionales y contemporáneas amplían el atractivo visual, respetando la narrativa original y adaptando las preferencias del autor. Algo a la vez se iba a leer, de hecho, mantienen un estilo contemporáneo. Incluso la segunda no es fiel al cuento original, adaptándose a un público contemporáneo, para la redundancia. En cambio, el mundo primaria se aferra netamente a todos los aspectos tradicionales. La segunda categoría en este caso sería el diseño con propósito claro. Las herramientas interactivas deben enriquecer las experiencias lectoras, evitando distracciones que fragmenten la narrativa. En este caso, Viva Leer usa animaciones como motor narrativo. Árbol ABC emplea audio y texto y Mundo Primaria busca la comprensión lectora, siendo exacto más que todo para exponerse frente al lector. En el caso 2 sería la integración del recurso multimedia. La planificación de animaciones, audios y gestos es esencial para evitar la experiencia personalizada y mejorar la intervención. En este caso, Mundo Primaria, sus ejercicios son muy rebuscados. Viva Leer no tiene una herramienta en el menú y Árbol ABC es concisa en señalar, de hecho, el audio como primer plano, a diferencia de las otras dos. Adaptación en la multitarea del lector moderno. En este caso, las plataformas diseñan sus herramientas para los usuarios que realizan múltiples tareas, de hecho, simultáneamente, facilitando la lectura. En este caso, Viva Leer es fácil de usar y reacciona bien al usuario. Pero en cambio, estas dos, algo a la vez de mundo primaria, hacen que el lector se sienta agobiado con tantos elementos por seleccionar. Usabilidad y accesibilidad. La navegación en las plataformas debe ser intuitiva, evitando elementos intrusivos que afectan a la experiencia del lector. Las tres páginas de hecho son accesibles, sin embargo, Mundo Primaria es muy incómoda en la intrusión de elementos externos. Como por última categoría, vamos a hablar sobre el control de elementos visuales. En este caso sería el exceso de imágenes que puede dificultar la usabilidad en la plataforma, afectando la experiencia lectora y la narrativa coherente. De hecho, Viva Leer y Árbol ABC son legibles y enfocadas, pero Mundo Primaria es muy legible y sobrecarga la información a la hora de mirarlo. En la estructura narrativa equilibrada como segundo punto sería la integración fluida entre texto e imágenes, que es esencial para garantizar una experiencia satisfactoria al lector. Árbol ABC es legible. Sin embargo, Mundo Primaria y Viva Leer son ilegibles por la narrativa desequilibrada que existe en su diagramación. Ahora, con respecto a lo que es el diseño funcional y atractivo, la maquetación debe de captar la atención de distorsionar el mensaje, evitando que el lector pierda autonomía en su experiencia. Las tres cumplen de hecho con esta funcionalidad y son bastante atractivas, ya dicho sea de paso, y en especial la contribución y diagramación. En este caso, los desafíos técnicos en multimedia, la implementación de elementos interactivos sin planificación adecuada para resultar más estético, sin embargo, no es funcional. En total, de hecho, se encontraron que los problemas frecuentes son escala, legibilidad, elementos intrusivos y distracción por diagramaciones. Ahora, por todo lo anterior, se puede concluir que uno, hay una inexistencia de métodos definidos. No se definen o se identifican métodos establecidos para la adaptación digital de cuentos tradicionales interactivos, aunque sí se pueden emplear bases expandidas dirigidas a enriquecer la experiencia del usuario. También hay una hipertextualidad como base de adaptación. Nuevamente, la hipertextualidad juega un rol fundamental en la adaptación de cuentos clásicos al medio digital, ampliando el alcance para los lectores, aunque los con retos significativos en calidad y diseño. 3. Las bases de usabilidad, principios de aprendizaje, eficiencia, satisfacción y usabilidad. Navegación así estructura en el cuento interactivo, pero la sobrecarga de elementos hace de que esto sea muy complicado y afecta mucho a la narrativa. La interactividad como incentivo, de hecho, en este caso sería las herramientas láctiles para que fomentan la inmersión del lector, permitiendo que una experiencia sensorial que estimula la autonomía y el estilo de lectura independiente. La iconicidad y la fidelidad de la alternativa sería en este caso mantener la iconicidad en los personajes e ilustraciones, que de hecho es algo clave para que el cuento sea reconocible. Mientras que se conserva el estilo y los hechos del relato original, no hay ningún problema, va a seguir reconocible. En futuras investigaciones, de hecho, sería genial buscar el empleo de otros recursos interactivos e incorporación de tecnología,
cómo el empleo de tecnología nueva puede complementar la interactividad. Dos, el rol tipográfico en lo que es el recurso interactivo, cómo profundizar las antonomías y aplicación de animación animada y explorar el entorno de aplicativos móviles, como más que todo lo que hemos investigado últimamente, que con bases o métodos se emplean en su estructura. Y eso sería todo. Gracias.